¿Qué es más aburrido y explotador que ser un oficinista japonés? Pues ser un oficinista lunar. Así era la vida de Kaguya, una chica que pasaba sus días haciendo lo mismo todos los días. En la luna no había sabores ni temperatura. En ese lugar la gente solo se limitaba a cumplir con el rol que se les había asignado, pero para esta chica eso no era suficiente. Nunca encajó allí y cuando vio la oportunidad de escapar no se lo pensó dos veces y saltó hacia la Tierra, un lugar donde las personas tenían más libertad y donde terminaría conociendo al amor de su vida. El viaje de Kaguya se ve representado por la caída de una estrella fugaz. Cuando Iroha la vio, pidió ser millonaria, pero en lugar de eso se topó con esta chica en forma de bebé. En esa forma fue un gran gasto para Iroha, aunque irónicamente lo fue aún más cuando regresó a su forma original, cuando volvió a ser una chica de unos 16-17 años en apariencia. Como era una persona que había vivido toda su vida en un mundo sin color, al ser consciente de sí misma, Kaguya no pudo evitar comportarse de forma despreocupada y alegre. Solo pensaba en divertirse, y debido a ello dejó pobre a Iroha en menos de lo que canta un gallo. Gastó mucho dinero en unos lentes de realidad virtual y en una cena que aunque estaba rica, les costó lo poco que les quedaba. Para ser alguien proveniente de un mundo sin sabores, resulta curioso que fuera buena cocinera. Supongo que por eso Iroha no la echó a patadas. Eso y porque Kaguya siempre le rogaba que no lo hiciera y como Iroha tenía corazón de pollo, nunca fue capaz de decirle que no. Eso no quita que en varias ocasiones le dijera que estaba deseosa de que se la llevaran, tal como en el cuento de la princesa Kaguya, pero aunque le dijera esas cosas siempre estaba dispuesta a ayudarla, que hablando sobre el cuento, en ese relato la princesa no tiene el mejor de los finales. Tras pasar varios años viviendo en la Tierra de forma despreocupada, su gente, la gente de la luna, la obliga a regresar a ese lugar. Kaguya no quería terminar de esa manera, no quería que su final fuera triste, y por eso le prometió a Iroha que haría lo posible para que ambas tuvieran un final feliz. Sí, ambas. Kaguya la incluyó en sus planes porque se dio cuenta de que al igual que ella en el pasado, Iroha estaba resignada a vivir la vida que se le había asignado. Cuando vio su rostro lleno de decepción mientras le hablaba sobre las cosas que no podía cambiar, lo entendió todo. Fue allí cuando dejó de llorar y hacer berrinche por el final del cuento y se puso manos a la obra. Así es como nace la idea de comprar los lentes de realidad virtual. Kaguya quería acercarse más a Iroha, y aunque fueron costosos, sí le sirvieron para cambiar la vida de su amiga. Cuando entraron en Tsukuyomi, Kaguya quedó maravillada por las posibilidades que ofrecía ese mundo virtual. Incluso llevó a su Tamagotchi allí, y entendió por qué para Iroha ese lugar era tan especial. Lo único que no le gustó de allí fue la forma en la que su amiga veía a Yachiyo, sintió celos de ella, y cuando se anunció la Copa Yachiyo, gritó con todas sus fuerzas que ellas serían las ganadoras. Kaguya quería cantar y divertirse como lo hacían todos los demás, pero claro, su motivación principal para participar en la copa no fue esa, fueron sus celos. Esta chica estaba muy enamorada de Iroha y no iba a tolerar que Yachiyo se robara toda su atención. Así es como inicia su carrera en el mundo del streaming, y aprovechándose de que Iroha era una gran compositora y de que ella tenía una gran voz, no pasó mucho tiempo antes de que la fama la alcanzara, y hablo en singular porque Iroha no quería que nadie la reconociera. Ocultó su identidad detrás de una skin de zorro, y eso es porque ella no estaba segura de entrar en ese mundo, no estaba segura de volver a componer canciones, tenía muchos traumas por resolver, pero Kaguya logró convencerla tras reconocer su talento, tras disfrutar de forma genuina cada una de sus canciones, recordándole cómo era su vida cuando disfrutaba de la música y no solo pensaba en trabajar y obtener una beca. Kaguya llegó a la vida de esta chica para enseñarle que no siempre se debe trabajar. A veces hay que tomarse un tiempo para divertirse y pasarlo bien con las personas que más te importan. Por supuesto, cambiar la actitud de alguien como Iroha no era nada fácil, y a pesar de que accedió a ayudarla en la Copa Yachiyo, no dejó de esforzarse en todo lo demás al punto de que tuvo una que otra recaída. Iroha terminó enfermándose, y Kaguya no pudo evitar sentirse culpable por ello, ya que fue ella quien le insistió para que hicieran más streams, sin darse cuenta de lo difícil que era para su amiga tener tiempo para eso. Debido a esto, Kaguya decidió cuidarla hasta que se recuperara, cosa con la que Iroha no estuvo muy de acuerdo porque ella quería salir a trabajar, necesitaba cumplir con su cronograma, necesitaba obtener una beca, y bueno, casi entra en pánico por eso hasta que Kaguya le preguntó por qué tenía que trabajar tanto, hasta que le preguntó por qué nadie le ayudaba con sus gastos. Para este punto, Iroha decidió contarle sobre la mala relación que tenía con su madre y cómo se sintió realizada una vez pudo irse a vivir sola. Escuchar esta historia deja perpleja a Kaguya, quien al igual que todo el mundo, se da cuenta de que la madre de Iroha estaba loca, pero loca. Sin embargo, y pese a que esa mujer le hizo mucho daño a su amiga, Kaguya también se dio cuenta de que Iroha no la odiaba del todo. Lo entendió cuando ésta le pidió que parara de llamarla loca.
Esto va a ser importante más adelante, pero antes de eso tenemos que volver con la Copa Yachiyo. Durante su ascenso al estrellato y como es normal en ese mundillo, muchos loquitos comenzaron a donarle dinero a Kaguya, y como estamos hablando de Japón, la mayoría le pedían ser su pareja. Daba igual si Kaguya les decía que tenía mal humor o que era una despilfarradora. A ojos de sus seguidores, ella era una diosa y la mejor solución que encontró para repeler a todos esos locos fue la siguiente. Si alguien lograba ganarle a Irope, es decir, a Iroha en un combate, consideraría casarse con esa persona. Por supuesto, esta declaración volvió loca a Iroha, quien no estaba dispuesta a entregarle su chica lunar a nadie, y más motivada que nunca le dio una paliza a todos los que lo intentaron, incluyendo a su propio hermano, quien en realidad sí las venció porque se enfrentaron en un combate del mejor de tres, pero como es un tipazo no las obligó a nada. De hecho, accedió a concederles un deseo, ya que aunque les ganó en el desafío por equipos, no lo hizo en la Copa Yachiyo, la cual no se definía por un desafío personal, sino por el número de fans, y en ese sentido tanto Kaguya como Iroha fueron superiores. En realidad ganaron más fans porque durante su pelea Iroha se quitó la skin de zorro y todos se volvieron locos por ella. Sea como sea, lo importante es que ganaron, y como recompensa ambas podrían compartir escenario con la IA más popular del momento. Es como si alguien tuviera la oportunidad de cantar junto a Miku, que me imagino es el sueño de muchos. Se podría decir que estas chicas estaban pasando por el mejor momento de sus vidas. Incluso Iroha le bajó un poco a la intensidad y comenzó a vivir de forma más relajada. Y bueno, ¿cómo no hacerlo? Se habían ganado mucha plata siendo streamers y hasta se cambiaron de casa. La vida les estaba sonriendo, y durante el concierto de colaboración con Yachiyo, Kaguya le sugeriría a Iroha casarse con ella. Para este punto ya era evidente que no lo decía en broma, y si bien su amiga sintió mucha vergüenza en ese instante, le dijo que no tendría problemas con ello siempre y cuando pagara sus cuentas. Pobre Iroha, quedó traumada con la forma de gastar de Kaguya, pero aún así la aceptó, y se podría decir que todo iba muy bonito, viva el amor, pero desgraciadamente esa felicidad no les duraría tanto. Kaguya se había escapado de su trabajo para ir a la Tierra y solo era cuestión de tiempo para que vinieran por ella. Ella misma lo sabía, y durante sus últimos días se enfocó en ayudar a Iroha. Quería que dejara de reprimirse, y después de contarle su historia mientras observaban los fuegos artificiales, volvió a preguntarle por su madre, si a pesar de su mala relación, muy en el fondo seguía queriéndola. Esta pregunta toma por sorpresa a Iroha, quien no sabe qué responderle. Solo le dice que intentó odiarla en varias ocasiones, pero no pudo. Era un tema muy complicado para ella, y Kaguya se disculpa por haberle hecho pensar en eso, aunque de todas maneras tenía que hacerlo, era su manera de despedirse. Y es que era un hecho que no podrían seguir juntas por mucho tiempo más. Kaguya se lo dice sin rodeos, pronto vendrían por ella, y aunque le habría gustado quedarse más tiempo a su lado, aunque le habría gustado cantar un poco más con ella, igual se siente feliz de lo que consiguieron. Su último concierto tendría lugar en Tsukuyomi unos días después, y allí cantaría una nueva versión de Remember, esa icónica canción que había acompañado a Iroha en los momentos más difíciles de su vida, y que supuestamente había sido compuesta por Yachiyo. Resulta que la melodía provenía de una canción que Iroha y su padre no habían terminado, dándonos a entender que Yachiyo era alguien muy cercana a estas personas. Al principio pensé que era la madre de Iroha, ya que cumplía con todos los requisitos, es decir, conocía la melodía, previamente había colaborado con el hermano de Iroha y siempre estaba pendiente de esta. Si le soy sincero, yo habría comprado ese giro, porque le daba una mejor conclusión a la relación de Iroha con su madre, pero las cosas fueron muy diferentes. Tras terminar su concierto y declarársela a Iroha, Kaguya regresaría a la luna solo para volverse a escapar tiempo después. Al escuchar a Iroha a través del brazalete que le había regalado, decidió que quería pasar el resto de su vida junto a ella y se embarcó en un viaje de 8000 años. Primero llegó al futuro, pero Iroha ya era demasiado vieja, y después quedó varada en el pasado, viéndose obligada a comunicarse a través del cuerpo de Inudoch, su mascota virtual, quien sería el único en obtener un cuerpo físico debido a la poca energía que le quedaba a su nave. A través de esta rata marina, que fue la forma que tomó Inudoch, Kaguya se comunicaría con los humanos hasta llegar al presente, y se entiende que fue ella quien creó el cuento de la princesa Kaguya, ese que la inspiró a sí misma a tener un final feliz. Cuando se reunió con Iroha, le contó todo esto con una sonrisa en su rostro, una sonrisa que dejó en evidencia su sufrimiento. Ya no era la misma de antes, se había convertido en una anciana, pero como le había prometido un final feliz a su amiga, tenía que mantener esa fachada. Obviamente ninguna de las dos se creyó esa mentira, y para no lastimar a Iroha, Yachiyo le ofreció borrar su memoria. Así no recordaría algo tan triste, pero su amiga no quería eso, no quería olvidarla. Más que eso, quería que le contara todo por lo que había pasado en los últimos 8000 años. Yachiyo hizo su mejor esfuerzo para contarle la mayor cantidad de información posible, pero como tenía que irse a dormir porque las hijas también duermen al parecer, fue su mascota quien se encargó de mostrarle todas sus memorias.
Ver en primera persona los lamentos de su amiga, saber que anhelaba comer hotcakes o sentir algo al tomarla de la mano, le ayudó a Hiroha a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. 10 años después podemos ver los resultados de esa decisión. Tras mucha investigación, Hiroha consiguió darle un cuerpo físico. Cuerpo que, para su desgracia, aún no podía sentir sabores, aún no podía comer hotcakes, pero por lo menos podía subirse a un escenario y cantar, que fue justamente lo que hicieron. Para cerrar su historia con broche de oro, Kaguya dio un concierto para celebrar su regreso. De esa manera pudo volver a cantar junto al amor de su vida y claro, así es como ambas alcanzaron su final feliz. Kaguya fue una oficinista que se cansó de su trabajo. Quería ser libre, quería dejar la monotonía y por ello se embarcó en un viaje que no solo cambiaría su vida, sino también la de Hiroha. Desde el primer momento en el que vio su rostro se enamoró de ella, y lo que comenzó siendo una relación difícil donde Hiroha solo quería que dejara de gastar su dinero, terminó convirtiéndose en una bonita amistad. Una amistad que más tarde se convertiría en algo más. Kaguya nunca ocultó sus sentimientos por Hiroha, y gracias a eso fue que ambas se metieron al mundo del streaming, cantaban y jugaban para ganar seguidores, y aunque al principio esto representó una gran carga para Hiroha, carga de la cual Kaguya se hizo consciente después de que la viera colapsar, con el tiempo ambas lograron encontrar un equilibrio. Porque no está bien reprimirse tanto, no está bien dejar que tu vida esté atada a un cronograma. Kaguya llegó a entender por qué Hiroha se sentía tan presionada, y por ello hizo lo posible para que dejara de vivir de esa manera, incluso le pagó todo lo que le debía y algo más. En realidad le dejó mucho dinero, y me imagino que en su inocencia esa era su forma de decirle que ya no necesitaba trabajar tanto, que ya tenía el dinero para pagarse la carrera que quisiera y no la que estuviera disponible en la universidad a la que su madre quería que fuera. Kaguya fue esa luz de esperanza en la vida de Hiroha, e incluso 8000 años en el pasado seguía pensando en cómo regresar a su lado, hasta creó su propio metaverso, un lugar al que Hiroha llegaría algún día y en el que podría interactuar con ella como lo habían hecho cuando se conocieron. Fue difícil para ella no revelarle su identidad, pero se aguantó porque era necesario que su otra yo pasara por lo mismo que ella, y al final su espera valió la pena. No solo consiguió regresar al lado de Hiroha, sino que también le ayudó a solucionar todos sus problemas personales. Ese final feliz que tanto le había prometido finalmente se había hecho realidad.